Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea Ordinaria 804. Soy Pablo Casarrábago, presidente de la SONUMEX. Como siempre, es un gusto que nos acompañen tanto en nuestra página oficial de Facebook como en la reunión de Zoom programada al efecto para nuestros socios. Quiero hacer un reconocimiento, antes de comenzar formalmente nuestra asamblea, por el Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemora hoy 8 de marzo. Además de la presencia de la mujer en las piezas numismáticas, ya sea mediante alegorías o bien sus retratos, su participación histórica, cultural o científica, es importante destacar las valiosas aportaciones que las mujeres han tenido en el campo de la numismática, tanto a nivel nacional como internacional, desde su involucramiento en el diseño de piezas, ser parte de grupos de estudiosos y coleccionistas, ocupar destacados puestos en esas asociaciones, hasta formar parte de manera operativa y en cargos de alta dirección en instituciones donde se define la política monetaria y la fabricación de monedas y billetes, por mencionar solo algunos aspectos de dichas aportaciones. Las mujeres en la numismática son presidentas, directivas, grabadoras, artistas, diseñadoras, heroínas revolucionarias, poetas, reinas, emperatrices, científicas, intelectuales, soldaderas, políticas, alegorías de libertad e igualdad, así como muchos otros roles y actividades. Adicionalmente, y por supuesto, también son socias y participantes destacadas de nuestras mesas directivas a lo largo de nuestra historia. Son muestra de la relevancia que siempre ha tenido la mujer en la numismática. La importancia de la participación activa y la presencia de las mujeres en la numismática mundial y nacional es indudable. Hoy conmemoramos su día y sabemos que su labor y presencia es imprescindible todos los días. Muchas gracias. Retomando nuestra asamblea, les recuerdo la logística que ya conocen. Las cámaras y los micrófonos en Zoom permanecen apagados para un mejor desempeño de nuestra asamblea. Las preguntas o comentarios para nuestro ponente que tengan los socios las podrán mandar en el chat disponible en este medio para que se dé lectura y respuesta al final de la conferencia. Igualmente, solicitamos a nuestros amigos y seguidores de Facebook que manden sus preguntas en los comentarios en la transmisión para plantearlo a nuestro invitado. Siguiendo el orden del día, pasamos al número 2, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. Como en ocasiones anteriores, a efecto de dar más tiempo a nuestro conferencista, solicito a nuestros socios en Zoom su aprobación para omitir la lectura del acta, quedando a su disposición para su consulta posterior. Por favor, si existe alguna postura en contra de que se omita la lectura del acta, manifiéstenla en el chat en este momento. Muy bien, al no haber votos en contra, se omite la lectura del acta y pasamos al número 3 del orden del día. La videoconferencia La influencia del detectorismo en la numismática, a cargo de Óscar Olvera González. A continuación, voy a leer rápidamente una breve semblanza del ponente. Óscar Olvera González es nativo de San Juan del Río, Querétaro. Realizó estudios de ingeniería civil en el Instituto Tecnológico de Tijuana y es aficionado a la numismática desde 1972. Es miembro fundador y presidente del Club Numismático de Querétaro desde 2015, donde ha promovido la realización de jornadas numismáticas y un par de convenciones. Ha participado dando pláticas y conferencias en el Museo Numismático Nacional, Sociedad Numismática de Monterrey, Club Numismático de Parras, Coahuila y en diferentes foros del estado de Querétaro. Óscar es miembro de clubes de aficionados a la detección y o prospección como Detectando y Prospectores Aztecas y es propietario de la tienda Monedas y Metales de San Juan del Río en Querétaro. Estimado Óscar, te cedo la palabra y muy bienvenido a esta Asamblea de la Sociedad Numismática de México. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Hoy el tema, pues ya lo dijo, y es un tema un poco largo, pero intentaré no ser muy tardado en darlo para poder tener un poco más de tiempo para las preguntas y poder responderles sus preguntas. Este es nuestro tema, la influencia del detectorismo en la numismática. Bueno, para poder entrar en el tema, pues es obvio y lógico que tendremos que hablar sobre los detectores de metales, los cuales ya tienen demasiado tiempo. No se les había dado el uso que se les da ahora. Se habla que de los primeros datos que se tienen son por ahí del 1881,
cuando se intentó hacerlo una especie de lo que ahora conocemos como un detector de metales. Y eran las ideas que se tenía en aquel tiempo, porque al empezar lo que era la electricidad, pues se le dio mucho, pero mucho auge a grandes inventos, y este es uno de ellos. Pero así pasó el tiempo y hasta 1925 es cuando se le empieza a dar ya con mejores tecnologías un uso que el mejor uso que se le dio fue para detectar minas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y también para bombas que no fueron activas, cayeron pero no se activaron. Ese es el uso real que se le había dado para esos tiempos, pero aún no era para la búsqueda de metales. Pues en todo caso, lo que ahora mucho se le da prácticamente un uso es en la búsqueda de reliquias y tesoros. La primera patente la tuvo Gerald Fisher. Él fue el pionero, el que realmente creó el primer detector de metales, y para 1931 ya con una patente, primer detector para venta al público, pero aún eran muy grandes. Existen detectores de metales que usaban bulbos o tubos porque no existía todavía una tecnología más nueva, todavía lo que ahora conocemos como transistores y circuitos integrados, pues ni siquiera se pensaba que podían existir. Después empieza a haber después de la Segunda Guerra, las pocas cosas buenas que tienen y que dejan las guerras, pues es mucha tecnología. Y por ahí por los años 60 surgen los transistores. En ese tiempo pues se utilizaba equipos muy grandes que para cargarse y andar en campo pues todavía era muy difícil, pero ya eran un poco más compactos. No tenían más que un modo de trabajar como si fueran un magnetómetro, detectar metal, pero nada más, sin hacer ninguna discriminación o alguna variante que se pudiera observar. En esos tipos de detectores se utiliza la tecnología BLF, que es una frecuencia muy baja. Andamos hablando por como entre 5 y 6 kilohertz, que es su frecuencia, la que ellos trabajan. Ahora ya en detectores muy modernos, pues ya se utilizan mucha tecnología, se utilizan muchas frecuencias, pero los primeros detectores utilizaron esa tecnología. De hecho, la tecnología se sigue utilizando con mucho mejores diseños, pero la tecnología en sí se sigue utilizando. Los detectores más o menos usaban 6 kilohertz, que era la frecuencia más utilizable. Era la que vieron que podía trabajar muchísimo mejor. Algunos brincaron a las 7.5 y empezó a haber mejorías. Para los años 60 entra un personaje que dio también un brinco muy grande hacia la tecnología y la mejora de los detectores de metales. El señor Garrett, quien, pues Fisher ya para ese tiempo, pues ya tenía muchos equipos. Él
siendo un ingeniero, le agradó mucho también andar con los detectores, pero platica él que no le gustó cómo funcionaban o no era lo que él quería, no le gustó y empezó a hacer algunos cambios porque ya existían los detectores y le hizo muchas mejoras y se lanza al mercado a finales de los años 60 con detectores igual, con la misma tecnología, pero les hace algunos cambios, los hace más vistosos, más llamativos y es la guerra muy dura contra Fisher. Pero también esas guerras de empresas también trae mucho beneficio porque intentan estar a la tecnología mejor que su competidor y eso pues ayuda a que los detectores de metales empiecen a bajar sobre todo de precios. Antes eran prohibitivos, eran equipos muy caros, no se podían adquirir tan fácil los equipos. Eran equipos de miles de dólares y para aquellos tiempos pues es hablar de bastante dinero. Empiezan a bajar y a bajar los costos. Para los años 74 ya un detector de metales se puede conseguir entre 450 y 500 dólares. Y empiezan a entrar otras empresas utilizando la misma tecnología, pero recordemos que las patentes tienen un cierto tiempo y después se abren y pasan a ser del dominio público. Entonces entran más empresas, empresas van, empresas vienen y pocas se pueden mantener, pero Fisher se sigue manteniendo, Garrett se sigue manteniendo, entra una empresa de nombre Bounty Hunter que se siguió manteniendo, también la marca Tesoro, lograron mantenerse en el mercado, mantenerse. Y esto también abre más un abanico muy grande para las personas que intentan entrar a lo que pues muchos lo denominan como un hobby o un deporte. Y ahorita que estaba hablando de lo del Día Internacional de la mujer también entra mucho en esa cuestión. Existen revistas de los años 70 donde las personas van con sus esposas y con sus hijos y van a detectar, casi le nombramos, a ir a buscar reliquias, buscar pues tesoros que prácticamente casi no existen. Es muy difícil que alguien pueda decir que se encontró un tesoro. Entonces, por lo regular, se buscan piezas y no mucho la persona que se dedica a buscar tesoros. Cuando empieza eso, empiezan a haber revistas también, a ver cómo pues no existe el internet, no existen lo que ahora las redes sociales. Entonces, recordemos que había mucho auge antes en cuestiones de libros y revistas, cosa que ahora pues ya nadie lee prácticamente libros, mucho menos revistas. En ellas se muestra como los hallazgos, sobre todo, que se sigue utilizando en los foros, mostrar los hallazgos que el fin de semana, que es el que más usamos para salir a detectar. También existen personas que se dedican ya como un oficio a buscar ya con detectores de altos costos y para diferentes usos, porque no existe un solo tipo. Nada, no lo es. En esta siguiente imagen se muestra algo muy básico de un detector, que es su pantalla. Casi todos los detectores tienen nada más lo que viene siendo la sensibilidad y la discriminación, que viene siendo lo básico desde siempre de los detectores.
En este caso de este detector, maneja modos. Aquí dice que en joyería, para hacerse al gusto de uno, reliquias, monedas, y en el 0, que viene siendo para cualquier metal. Ahí ya no discrimina, no, lo único que es encontrar cualquier metal. Se puede utilizar donde no existe mucha basura, que le nombramos nosotros, y que podemos darle ese modo, porque ese modo tiene más potencia que la cuestión de joyería, de reliquias o de monedas. También la sensibilidad es la potencia con la que el detector va a trabajar, pero no siempre el suelo se lo permite. Existen suelos que contienen demasiado mineral o son una roca muy dura y no permite darle demasiada potencia. La discriminación que manejan es muy buena, pero le quita y le resta demasiada potencia a un detector. Cabe señalar que muchas personas creen que hay detectores que dicen es oro, lo que la pantalla dice es oro, es plata, es ferroso, es aluminio, aunque no lo parezca, pero al día de hoy no existe un detector que te pueda hacer eso. Sus mejoras en los detectores son la discriminación, son sus buenas mejoras y la profundidad también, pero existen detectores que los vemos y están idénticos prácticamente, y hay detectores de 5 o 6 mil pesos y hay detectores de 60 mil pesos y una persona los ve y los ve igualitos. No se le alcanza a ver la gran diferencia, pero es un mundo de diferencia en cuestión de su precio. Son detectores más sofisticados, con más funciones, pero lo que más se busca es que tengan una buena discriminación, porque si no, vamos a tener que hacer demasiadas excavaciones y pues vamos a encontrar demasiado metal ferroso, que es el que no nos interesa en gran parte. Y lo curioso es que lo ferroso y lo que pudiera ser oro, el detector a la hora de recibir la señal los confunde mucho. Los detectores es como un radio, un walkie-talkie, que hablas y el otro espera que hables y luego sueltas y el otro habla. Entonces el detector manda una señal, la deja de mandar y se pone en un modo receptivo para ver la señal y procesarla. Eso es. Existen detectores que nada más tienen una sola frecuencia. Hay detectores que tienen 2 frecuencias o 3, pero se mueven de manera manual. O existen detectores que son multifrecuencia, pero es simultánea. Pueden manejar 4 frecuencias diferentes y las mandan sin que tú le tengas que modificar. Ellos mismos la mandan de manera prácticamente simultánea, una tras otra, y tienen esa facultad. Son aparatos muy buenos, porque existen metales que a una frecuencia de 5, pues los detectas mejor. Hay otros ya frecuencias muy altas, los detectores se vuelven muy sensibles. Se empezó a dar cuenta que a frecuencias de 20 hacia arriba se vuelven muy, muy sensibles,
Y eso ayuda a personas que les gusta buscar el oro, ya sea en ríos o en minas, en áreas desérticas, que es donde hay posibilidades de encontrar oro. Y existen detectores que pueden manejar frecuencias de 50 o más, que se vuelven en extremos sensibles. Entonces, se utilizan en esas porque, por ejemplo, en una cuenca, pues no va a haber prácticamente lo que denominamos basura, que puede ser aluminio, puede ser clavos, alambres, todo eso. Entonces, ahí sí no hay problema de que la frecuencia sea muy alta y que la sensibilidad sea alta también, porque pues no hay prácticamente nada de basura. Lo que ahí son detectores, ahí estamos ya viendo en campo los detectores, y por lo regular, casi todos los que nos gusta salir a detectar, vamos a lugares donde sabemos que existió algún asentamiento, donde era el paso de personas, eran caminos reales o simplemente caminos entre comunidades. Nosotros buscamos mucho eso. A algunos, les vuelvo a decir, no les gusta ese tipo y compran equipos especiales que son más para profundidad y no detectan cosas chicas, solo piezas de un cierto volumen. Los detectores se basan en el área prácticamente es lo que es como si fuera una antena. Puede haber mucho volumen, pero muy pequeño, no hay mucha área. Entre más área existe, más se rebota la señal y el detector puede encontrarlo más profundo, tener una mejor señal. Aquí la persona que está manejando uno de los detectores es un Fisher y el otro es un Bounty Hunter. La fotografía tiene muchos años. Es un primo mío y soy yo. Los lugares a los que nosotros vamos regularmente, pues no son así tan accesibles y batallamos mucho para andar en esos lugares, pero pues son parte de como dicen, los gajes del oficio. Y pues ahí no falta que nos espinamos, que nos cortamos, nos resbalamos y pues seguido nos salen víboras y mucho insecto. Entonces, existen áreas muy complejas para poder hacer la detección. Siempre que andamos bueno, a mí me ha gustado demasiado. Hay lugares muy hermosos. Yo no lo veo como a muchas personas que lo ven como un negocio salir con los detectores. A mí me encanta salir al cerro. Si se encuentra alguna pieza o no se encuentra, pues no es algo que a mí me cause ningún problema. Pero en esta imagen se puede ver cómo existen paisajes muy agradables dentro de cuando andamos en la prospección. Ahí es un llano muy bonito donde nosotros nos gustó mucho ir. Ahí es un detector, un Fisher, un F4. Ya la fotografía por ahí debe tener unos 7 años, yo creo. Apenas salían esos detectores. Y les vuelvo a repetir, son cosas muy, para mí y para muchos, es muy agradable porque sales hacia fuera de estar encerrado, si trabajas, pues vamos a pensar
que en una fábrica y rolas turnos y ya estás muy estresado. Entonces, salir al cerro, salir hacia al campo y sobre todo, pues a ir a buscar cualquier moneda o cualquier reliquia, pues es muy agradable. Es algo muy bonito. Hablando de cuestiones ya de no buscar pieza por pieza, sino andar buscando lo que vienen siendo tesoros, que así se les nombra. Aquí me invitaron a ir a esta parte. Aún se conserva en muy buen estado. Ya también ya tiene como unos 6 años. Y aquí nos tocó algo muy, muy curioso, que buscándole en el piso, pues pasándole el detector, nosotros pudimos localizar lo que se alcanza a ver. Lo que ven ahí es un tapón. Alguien que lo guardó y luego le puso un tapón con cal y tierra, y el chiste era hacerle el tapón. Y se me hizo muy bonito, una experiencia muy agradable. Ahí se puede ver más, ahí ya le tumbamos, le abrimos para que se viera ahí la parte de lo que nos pudimos encontrar. Ahora, dejando un poco hacia lo de los detectores, empezamos ahora sobre la cuestión de la numismática. Platican muchas personas que antes se conocían pocas piezas, había quienes buscaban, pues, sobre todo fichas municipales, fichas de hacienda particulares, y eran demasiado difíciles de conseguir. Cuando empieza a tener un auge ya lo que es el detectorismo, empieza a haber más y más personas, porque ya los detectores se vuelven más económicos, más accesibles, y entonces empiezan a salir más piezas. Ya ahora me acuerdo que hasta las piezas de Oaxaca, las provisionales de cobre o de lo que fuera, pues no eran tan comunes, pero empieza a haber ya por ahí a salir lo que le llaman entierros, y empieza a haber demasiadas piezas, cosa que es bueno para unos, malo para otros, porque hay personas que compraron fichas o compraron piezas a unos precios altos y de repente empiezan a salir y a salir. Pasa como por las piezas las fichas de San Juan de los Lagos. Empiezan a salir y a salir y a salir piezas, y salen piezas y salen piezas. Entonces, pues, a quien en su tiempo las consideraba muy escasas, muy difíciles de conseguir, tuvo ahora, pues, sus piezas, ahora existen muchas. Las piezas, como se ve en esta imagen, de acuerdo al tipo de suelo, es como salen las piezas. Hay suelos que no son tan agresivos, no es tan ácido, que permite que la moneda empiece a adquirir una pátina y que se proteja. Como la moneda de en medio, esa pátina oscura que se puede ver ahí, esa moneda, lados izquierda y derecha, pues las piezas ya prácticamente no se les puede ver qué son. Existe la pieza, las fichas que están en la parte de abajo, y las dos piezas se ve cómo sale una pieza y cómo salió la otra pieza. Eso es porque el suelo no los dañó, no los afectó. Hay piezas que salen
como aquí donde tengo varias cuartillas, porque son unas piezas que salen demasiado, donde algunas salen un poco mejor y otras pues prácticamente no se puede ver, no se le puede ver nada. Aquí es cuando empieza a ver lo del tema, cómo es que lo que es el detectorismo empieza a influir, porque empiezan a salir piezas que a veces ni se conocían, que no se sabía. De hecho, salen tantas piezas en cuestiones de fichas que no existen, sobre todo piezas en monogramas, que no se sabe ni quién las emitió. No se tiene ni siquiera algún dato. Pero existen piezas donde a las personas que se dedican con los detectores les preguntan, ¿esta pieza dónde te la encontraste? Pues me la encontré por el estado de Guanajuato, en los límites de San Luis Potosí. Ok, muchas gracias. Y ya luego vuelven a ver otra pieza de otra persona y le dicen, ¿dónde te la encontraste? No, pues me la encontré en el estado de Querétaro, en tal parte. O me la encontré en San Luis Potosí, o en Guanajuato, en Michoacán, en Zacatecas, o donde sea. Entonces, hay personas que se dedican a decir, ok, y vuelvo a apuntar. Para más o menos tener una idea de dónde se le puede adjudicar la pieza. Eso es parte de lo que ayuda el detectorismo a las personas que se dedican a la numismática y que no se dedican a los detectores de metales. Porque existen personas que se dedican nada más a los puros detectores, no a la numismática, y viceversa, o hay personas que les gustan los detectores, pero también les gusta la numismática, entonces estudian las dos cosas, que no son muchos, pero también los hay. Entonces ahí es donde vemos cómo influye la influencia de las personas que salen al campo, salen pues pocos, pero salen a haciendas, salen a casas muy antiguas, y lo que encuentran, pues muchas veces no se veía. Algunas piezas raras con resellos muy difíciles o que no existen muchas piezas. También empezó a haber mucho. Antes se decía, bueno, pues dices que es falsa de época, pero ¿de qué época? Me tocó ver a una pieza que salía. Entonces, con los detectores empezaron a salir muchas monedas falsas que estaban enterradas de tiempo muy atrás. Piezas que estaban igual que las originales. Entonces, ya dices, sí, entonces sí, esas falsas son bastante antiguas. Posiblemente no exactamente de la misma época que circularon, pero sí muy antiguas. Y piezas como en las cuartillas federales, que hay demasiadas piezas falsas, posiblemente un 80% más de monedas falsas. Es una de las piezas que más salen, que son piezas falsas, que sí son de esa época. Si vemos en otra de las fotografías, está un centavo con un resello también que no son muy comunes de encontrar. Y hay veces que los resellos no se pueden, no se puede a veces saber, como el resello de la R en los centavos del Segundo Imperio, que no sé, a veces se decía que eran falsos, o que no se puede. Muchas personas decían que eran falsos, pues que no. Al encontrarse las piezas en lugares remotos y enterradas, pues ya se le puede pensar que sí, sean piezas originales.
que no son piezas que se resellaron muy recientemente. Y también encontramos muchas piezas como las que ven en la otra fotografía, que son partidas, que son fracciones, tajos, porque no existían como antes fraccionarios como el 16avo, como el octavo. Entonces empiezan a haber centavos o cuartos o piezas que no hay modo de cómo tener un valor más pequeño, entonces se partían. Ahora era un medio centavo, o si era un octavo, pues ahora ya se volvió el 16avo, y si era una cuartilla, pues ahora ya se volvió un octavo. Y lo mismo pasa con monedas de plata, pero lo que más encontramos es en monedas de cobre, en diferentes denominaciones, puede ser en octavos o cuartillas, puede ser en centavos, de los que comúnmente se les llaman porfirianos, y muchas piezas en las que se utilizó. Y no se puede, ahora sí que tener mucho, pues se puede decir que no podemos tener demasiadas piezas o muchas piezas, pero ya al tener demasiado tiempo, vamos juntando y juntando. Llega un momento en que tenemos una cierta cantidad que podemos nosotros decir que es lo mismo que haber encontrado lo que decimos una olla o un jarro o lo que ustedes quieran, lo que otras personas buscan y que difícilmente encuentran. Entonces nosotros de a poquito en poquito, a veces nos toca mucha suerte, a veces no. Entonces vamos juntando. Algunas piezas las intercambiamos, las vendemos, las compramos, porque pues es el único modo. La persona que diga que él no compra o que no vende, pues entonces ¿de dónde sacó sus colecciones? ¿De dónde están sus piezas? No suena lógico. Si yo tengo una colección, pues posiblemente a lo mejor me la encontré, pero o sea, eso es algo demasiado difícil. Entonces, pues yo las fui adquiriendo. En mi caso, yo he adquirido piezas, he encontrado piezas, he intercambiado piezas, he vendido piezas y he tenido el modo de cómo tener yo lo que a mí me agrada. Yo soy muy dado a tener monedas de cobre. Hay a quienes les gusta mucho la plata, hay a muchos que les gusta las monedas de oro, pero pues esas no salen prácticamente a la hora de estar con los detectores. Son piezas que tienen que adquirir de otro modo. Nosotros las adquirimos, pero buscándolas con los detectores de metales. No son piezas que se puedan adquirir. En esta siguiente imagen se ve una cuartilla y cómo salen. Una de las formas en las que las cuartillas salen esta es de las mejores. El tipo de suelo permitió que la pieza se conservara y quedó un tono muy agradable y pues obvio que así se dejan. Muchas personas que se dedican a usar detectores de metales, yo no sé si sea una desesperación o les entre el deseo de ver qué es y las empiezan a tallar, las empiezan a maltratar para verlas, y pues lamentablemente algunas piezas son piezas escasas y las dañan de tal modo que pues sí, en gran parte o en gran modo pierden su valor numismático. Ya pasan a ser piezas muy dañadas, muy maltratadas, y pues no todo lo maltratado pierde su valor. Hay piezas muy difíciles, muy escasas,
que si te encuentras un 5 centavos de 1931, pues como te lo encuentras, es una pieza buena, ¿no? Se debe de ver también que no todo lo que sale maltratado por el tiempo, por el suelo, pierde un valor. Hay piezas que salen muy dañadas, pero traen un resello, perdón, y pues les da un gran valor. En realidad el resello es el que está dándole un gran valor a la pieza y no tanto la pieza en sí, la que sirve de huésped. Esta es una pieza con más daño, ya tiene una cáscara, como le decimos, de tierra que se empieza a hacer muy dura, porque el suelo es algo calizo. La cal hace eso, se le pega y se empieza a hacer tan dura que no encuentras el modo de cómo quitárselo. Entonces, pues es mejor dejar la pieza así, no hacerle nada y que así se conserve. Pero pues como les digo, las piezas desgraciadamente no las dejan tal y como son, tal y como salen. Esta es la otra parte de la pieza, de otra cuartilla, pero no está tan mal. Hay una cosa curiosa que las monedas, cuando uno las saca o rescata del suelo, una cara está más mal que la otra. Depende cuál sea la que quedó abajo y cuál es la que quedó en la parte de arriba. Una se daña más que la otra. Curioso, ¿eh? Pero eso pasa. Por eso hay monedas que se ven muy bien, pero las otras monedas no se ven muy bien, o si una cara se ve bien y la otra no, por lo mismo que les estoy comentando. Aquí hay una pieza falsa, ya muy dañada, ya se afectó demasiado, pero gran parte era porque era fundida falsa. También, como les comentaba, pues encontramos muchas piezas falsas y de gran cantidad de monedas. Hay desde octavos de plata, pero que son en cobre. De hecho, existen piezas de medio real, de busto, que son falsas. Existe una gran cantidad de medios reales de réplica que son de cobre o bronce. La gran mayoría son de cobre, pero son falsos, muy deteriorados. Y si el suelo lo permite, pues aún conservan su capa o baño, como les dicen, del metal, que en este caso pues es plata. Quiero hacer un agradecimiento al joven Pablo Covarrubias, que me permitió utilizar las fotografías de las monedas que él ha encontrado. Aquí también sirve para poder hacer un comentario que las piezas no salen todas en los mismos lugares. Él se dedica a andar en las áreas conurbadas de Jalisco, de Guadalajara, y va a muchas partes. Y él ha encontrado lugares donde salen muchas maravillas, de 4. Y la señora Siqueiro me hacía un comentario, Gabriela, que, oh, qué maravilloso poderse encontrar eso. Pues sí, la verdad es algo maravilloso porque vuelvo a lo mismo. Él en su área, en el área de Querétaro, en San Juan del Río, y nosotros no encontramos de esas piezas, pero encontramos centavos de Segundo Imperio, encontramos muchos botones igual del Segundo Imperio, y encontramos otro tipo de piezas. Nosotros aquí
Encontramos también macuquinas de medio real, por ahí de vez en cuando de un real, pero depende mucho la zona y qué tan pudientes eran las personas que en ese tiempo vivieron en esas zonas. Aquí en estas zonas, pues no lo eran. Yo recuerdo hace 50 años, un poco más, y pues en mi área pues era demasiado pobre todas las personas, todos los alrededores, entonces pues qué monedas podían tener. Se utilizaba mucho aún hacer trueques con los de las tiendas, porque la gente no tenía dinero, entonces pues pocas monedas podemos encontrar, y las pocas pues fue porque cuando, por ejemplo, hablando del Segundo Imperio, pues los enfrentamientos aquí en Querétaro, y pues se les caían los botones, se les caían algunas monedas. Encontramos también botones militares, pero ya de mexicanos, con águilas republicanas o de otros tipos estilizados, pero es muy difícil encontrar, sobre todo monedas de plata grandes, de denominaciones grandes, muy, muy difícil. No es nada fácil, es algo bastante complicado. Y existen lugares que sí hay muy buenas piezas y que ayudan a bastante. Por ejemplo, de aquí, en esas piezas que me permitió utilizar su fotografía, son variantes y puedes encontrar variantes que antes no había. Algo muy agradable que a esta persona, al encontrar ese tipo de piezas, se empieza a ir y a estudiar, a meterse a la numismática. Entonces, a él, el encontrar esas piezas, le ayudó para que se arrimara a la numismática y empezó a leer, empezó a ver que pues una de sus piezas no era igual que la otra. Y bueno, ¿y por qué no son iguales? Entonces, pues a empezar a leer, a preguntar, que es lo que debemos hacer en gran parte, y se dio cuenta que algunas no estaban. Y pues bueno, ya empieza a decir, esta es una variante, es otra variante, y eso también atrajo hacia la numismática a las personas que se dedican a detectar con los detectores, y pues también eso influyó mucho, y es lo que realmente es la plática, cómo influye una cosa con la otra, en qué ayudó una cosa con la otra. Por mi parte, la plática pues, la doy por terminada. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero Olvera, por su interesante conferencia y participación. Tenemos muchos comentarios y preguntas y voy a ir dando lectura a ellos para que por favor nos haga el gusto de irla respondiendo. Además de muchos saludos y felicitaciones de diversos lugares, hay una pregunta de César, de Monterrey. Dice, ¿qué monedas ha encontrado? ¿Cuáles son las más raras que ha hallado y en qué metales? Y alguna anécdota del lugar más curioso de este hallazgo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo tengo desde el 2007 que me dedico compré un detector para empezar, y uno de los lugares que más frecuenté y que encontré muy buenas piezas es un lugar que se llama El Serrano, aquí en el estado de Querétaro. Ese lugar fue un asentamiento donde pasa un camino real que viene de un lugar que se llama Tequisquiapan. Y como me dediqué a estudiar y a ver, sobre todo a preguntarle a personas ya de edad, y me decían que ese asentamiento dejó de existir porque había demasiados bandidos,
que los acechaban y los robaban y los robaban. Ese asentamiento se hizo porque hay minas de ópalo. Y ahí empecé a encontrar piezas de Segundo Imperio. Y los centavos de 1864 tienen la de salir con demasiado desgaste. Son piezas que no se encuentran en buena condición. Y ahí encontramos muy buenas piezas en muy buena condición. Es de los lugares donde más satisfacción he tenido. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar paso a más preguntas. Hay bastantes, siguen llegando. Saludos y felicitaciones por la exposición. Isaac nos pregunta, saludos desde San Luis, ¿cuál detector de metales es el más recomendable? Bueno, aquí hay cuestiones curiosas, ¿no? Yo digo que uno de los más recomendables es el que, les digo, el que puedes pagar, porque hay de precios para empezar por ahí de 5,000 hasta 60,000 pesos, y como les decía, se parecen demasiado. Yo les digo que compren un detector de un término medio para que cuando vean si realmente les gustó y que en su zona encuentren piezas, entonces ya puedan escalar, porque hay personas que se compran un detector como el ZX3030 que vale 65,000 pesos, pero en su área no encuentran piezas, entonces es una inversión tremenda y no le están sacando nada de provecho, y entonces yo recomiendo que sea un detector término medio, y así, si ven que sí les funcionó, que sí encuentran lugares donde hay piezas, entonces lo que hacen muchas personas es vender ese detector, y con eso y otro poquito más van escalando para que así veas, llegas a otro detector más arriba. Sirve de que vas aprendiendo a usar detectores más sofisticados, y si ahora sí que, y si vuelve otra vez a ver resultados, volver a escalar. En realidad no puedo decir, no, pues el detector fulano tal es el mejor, porque no lo es. Para unos sí lo es, para otros no. De acuerdo. Muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante, de José Luis Custodio Lúndez. Dice, ¿es recomendable guardar las piezas arqueológicas encontradas en la prospección? Bueno, se supone que uno puede ir al INAI y ellos le dan un resguardo a la persona. Existe una carta donde se compromete la persona a resguardarla, no venderla, no darle un mal uso, ¿ah? Pero se puede hacer eso, o también se puede hacer la donación de la pieza. Claro, hay museos de sitio que seguramente se puede Estarán contentos de recibirlas. Claro, Cristian Ortega pregunta, ¿en qué estado es más común el hallazgo de monedas? Bueno, lo que viene siendo la zona centro de la República es donde más me he fijado que se pueden encontrar piezas, porque pues si vas a muchas personas que detectan, como por ejemplo en el estado de Sonora, pues batallan mucho para encontrar piezas, que también pues sus piezas son muy buenas. Todo lo que es de Sonora pues es bastante bueno. Yo me he fijado que en lugares como Sinaloa batallan mucho para encontrar piezas, y hay mucho lugar hacia la zona norte de nuestra república que no encuentran prácticamente nada. Pero en lo que viene siendo Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, son los lugares donde más se encuentran piezas. Claro, y tiene mucha lógica por la cantidad de asentamientos humanos que hubo en esos lugares durante todo el virreinato. Miguel nos pregunta,
¿cuál es de Puebla? ¿Cuál es el hallazgo más importante que ha realizado? Bueno, yo he encontrado piezas de 8 reales de busto y, y son de los que más me han gustado. Yo, por lo regular, no tengo un canal en YouTube o cosas por el estilo, no soy afecto y aparte pues no tengo el tiempo para hacerlo, pero a mí del tiempo que he tenido me tocó encontrar varias piezas de Carlos IV, casi todas, prácticamente, de 8 reales, muy bonitas, muy enteras, nada dañadas. De por sí la plata no se daña igual que el cobre, es más resistente. Y pienso que es una de las mejores cosas que me he topado encontrar. Y también, bueno, es que a mí me encantan las piezas de cobre. Me he encontrado centavos, vuelvo a repetir, de Segundo Imperio en unas condiciones bastante buenas. Y yo para mí es un tesoro, a lo mejor para otras personas no lo son, pero para mí es algo muy, muy bueno, pero posiblemente a lo que se refiere más en cuestión monetaria, sí me he encontrado varias veces, en cantidades no grandes, pero sí me he encontrado monedas, ahora sí que, como le dicen las famosas ollitas. Excelente. Sí me ha tocado. Muy bien. Adriana Cortés, muchas felicidades por la plática y bueno, pregunta que en qué región es más factible detectar monedas. Ya nos ha respondido que en la parte centro prácticamente de la República Mexicana, en los estados ya mencionados es donde más se encuentra. Juan Andrés Bazán, ¿es posible encontrar monedas de diferentes épocas en un mismo lugar y a las mismas profundidades? Bueno, no me ha tocado a mí, en lo personal, que eso suceda. Yo vuelvo, como les platicaba, de que en cada parte, en cada lugar, salen diferentes tipos de piezas. Obvio por la seca, ¿no? Aquí nosotros tenemos el problema en Querétaro que no hubo moneda, no se acuñó moneda, como en Guanajuato o en Zacatecas, que sí se acuñó moneda. Pero, pues obviamente, de todos modos, en el estado pues había monedas. Aquí nosotros lo que tenemos es que encontramos monedas pues de federales o de secas, de Zacatecas, de Guanajuato. Entonces, nosotros tenemos esa gracia de encontrar de diferentes partes porque así debía ser. Las personas aquí en su tiempo pues tuvieron sus monedas y pues todas o eran de CKMO o algunas eran pues de lo que está más cerca de aquí. Pero sí, a mí no me ha tocado, como lo comenta la persona en la pregunta. Muy bien, aquí hay una reflexión de Joaquín, dice, la influencia del detectorismo en la numismática la veo más como la capacidad de recuperación de piezas que en algunos casos pueden entrar en diferentes contextos. Épocas, periodos, piezas raras, validación de circulación de piezas en distintas regiones y sobre todo muy distinto al de la colección de manera anticuaria o por colección directa que no necesariamente haya sido descubierta en una detección o prospección. Saludos a la comunidad de México Detecta. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Juan Carlos Medina, dice Oscar. Juan Carlos, saludos. ¿Tienes experiencias con algún detector de 2 cajas como el White TM808 o del Fisher Gemini 3? Bueno. ¿Qué me podrías comentar de dichos detectores? Esos detectores les llaman, bueno, uno de ellos no es de caja, es de doble bobina, como también lo es el GTI 2500. Y el Fisher, el Gemini o Gemini 3, ese sí es de cajas, son cajas. De hecho, se guarda como si fuera una maleta o una mochila. Son detectores que emiten demasiada potencia. Yo ya los he usado, pero no pude tener la suerte de encontrar aquí. El uso que se les da es más para buscar tesoros que para buscar moneditas, como le dicen algunos.
Lo que pasa está de que hay detectores que se utilizan, que son muy funcionales, por ejemplo, para andar en el mar, en la playa. Hay detectores que son más para reliquias y monedas, y hay detectores que se utilizan para buscar piezas grandes. Esos detectores se les daba mucho uso para buscar tuberías, encontrar cosas bastante profundas, no tanto como para tesoros, pero pues se les empezó a dar también ese uso. Sí los he usado, pero yo aquí no pude encontrar algo que me sirviera, entonces llegué a la conclusión de pues mejor venderlos, porque no, aquí no. Claro, Hay lugares donde sí pueden ser más útiles. claro, queda muy claro que dependiendo los intereses, pues será el aparato. De saludos desde Zacatecas, la Sociedad Numismática Zacatecas presente, y hay una pregunta de Jaime Mena. Dice, entre los prospectores hay un acuerdo para recabar por escrito la información básica sobre los sitios de colecta de sus monedas, pregunta, ¿y qué información mínima crees tú que se debería de recabar en cada sitio de colecta? Bueno, yo pienso que un 90 o más de un 90% de las personas no lo hace. Como yo les decía, hay personas que se dedican ya como un negocio a hacer eso. ¿Sí? Van a buscar monedas porque las van a vender. No les interesa lo histórico, no fijan un sitio. Hay detectores que tienen un GPS y puedes grabar el punto donde tú quieres y puedes grabar unos 10 puntos y así cuando llegas dices, esta moneda me la encontré en tal punto exacto. ¿Ah? Y él complementa la pregunta diciendo que sería interesante crear una base de datos de los sitios de colecta y claro, pues esto de las monedas a nivel nacional, ya que permitiría ampliar el conocimiento existente. ¿Te interesaría a ti, Oscar, iniciar este esfuerzo? Y si no, ¿quién crees que podría ser un buen candidato de echarse a cuestas Bueno, mire, qué bueno que lo platica. A mí todo lo que sea del tema, pues me encanta. Vuelvo a lo mismo. La persona que me prestó las piezas, Pablo, él empezó a hacer eso. Empezó a decir, esta pieza me la encontré en tal lugar, fue a la hora fulana de tal, en tal sitio, específicamente, porque pues ahora ya hasta con el celular puedes tú ver dónde estás. Claro. Eso es a lo que él se refiere. Ese muchacho ya lo empezó a hacer. Y es algo muy bueno y sería bastante bien. Yo, por mí, súper encantado de hacerlo. Pues sería genial porque esto permitiría hacer un mapa a nivel nacional de muchas piezas y saldríamos quizás de dudas sobre la procedencia de muchas de ellas. Continúo porque siguen llegando. Mauricio Ruiz Velasco, gracias, felicidades por la saludos a Mauricio. Más felicitaciones, una mención y respetos a las mujeres de la SONUMEX y excelente plática del ingeniero Oscar. Muy interesante la charla. Gracias por compartirnos su experiencia en algo desconocido para muchos. Gracias por compartir, muchas felicitaciones. Nuevamente, más saludos. Muchas gracias al ingeniero Oscar Olvera, muy interesante su plática y la vinculación con los estudios numismáticos, incluso la arqueología. Saludos desde Monterrey. Me gustaría saber la opinión del presentador acerca de los temas de los entierros y cómo los detectoristas, quizás por miedo, no documentan las condiciones o información arqueológica del hallazgo, con lo cual se pierde y sobre todo saber sobre estas costumbres de siglos. Bueno, sí, muchas personas no lo hacen porque vamos a pensar que encuentren a una cantidad de piezas. Entonces, yo me he topado con diferentes ideas y diferentes personas con pensamientos muy, muy encontrados. Hay personas que dicen, no, es que el gobierno me las va a quitar. Es que, o si los subo o doy la información que me encontré, hallazgo, pues hasta me pueden robar o me pueden matar por quitármelos. Entonces,
va a ser súper difícil que alguien te pueda dar esa información. Hay una vez, eso que les mostré, donde estaba el hallazgo con un tapón, pues yo no subí más de allá, porque se presta a tener problemas. Yo sé dónde lo hice, sé que lo que les digo, lo que me encontré de las monedas de busto, pero el detalle es ese, que Ahora, a veces sí es difícil hacerlo, sobre todo por las personas, por el miedo de que algo llegara a pasar. claro, y también por los propietarios, supongo, ¿no? Sí, también el propietario no va a querer. Claro. Hay más preguntas, Oscar. Dice Oscar, ¿cómo se escoge el sitio para prospectar y cómo es la negociación cuando en un terreno privado te piden un porcentaje de lo que encuentres? Y por último, ¿en qué profundidad es en la que más frecuentemente se encuentran las piezas numismáticas? Muy interesante. Bueno, voy a responder a la segunda. Las piezas numismáticas, por lo regular, pues es una pieza que se cayó. La traías tú a lo mejor amarrada con tu paño y pues por X causa te cayó la moneda. Sí. Ya ve, pues antes no se usaba la ropa que usamos nosotros al momento. Podía traer un patío, podía traer a diferente tipo de ropaje, pero era el más común y se utilizaba para guardarse pues los paños, así lo hacía mi abuelo. Entonces, pues por ahí se te cae una moneda y la moneda se va asolvando y asolvando y asolvando, pero por lo regular anda sobre los 15, 20, 25 centímetros no más. Y ya cuando son 25 centímetros, o tiene demasiado tiempo ahí, o el arrastre de asolve por cuestiones de, por ejemplo, la lluvia, el viento, la erosión, lo fue tapando. De acuerdo, y las dos primeras preguntas que nos hizo exactamente Omar Jiménez. Saludos a Omar. Perdón, que nos hizo Juan Carlos Ramírez sobre cómo se escoge el sitio y cómo es la negociación cuando es un terreno privado. Bueno, ahí viene, las personas buscan a alguien que tiene un detector y dicen, quiero que vaya usted a mi propiedad. Y te dicen, ¿y qué porcentaje manejas o cómo se le hace? Entonces, pues hay personas que dicen, pues mira, a mí me das el 30% y tú te quedas con el 70% de lo que salga. Y hay personas que dicen, bueno, mira, si no quieres eso, porque hay personas, no, pues es que es mucho, pues es que es mi terreno, pues sí, pero es mi detector y ahí empieza el show, ¿no? Entonces hay personas que dicen, bueno, entonces mejor págame por ir a tu terreno, te digo dónde dónde el detector presenta una marca, aquí hacemos, te entrego todo y ahí, si te salió algo, bueno, y si no, no. Son varias negociaciones que se pueden llegar, depende sobre todo el dueño del terreno. De acuerdo. Una pregunta más ahora sí de Omar Jiménez, me disculpo. Dice, ¿qué tan importante cree usted que son los buscadores en cuestión de la numismática? Bueno, es de lo que estamos ahorita tratando. Omar pues es una persona que está por allá por el área de los Altos de Jalisco y encuentra muy buenas piezas, porque en esa área abundan demasiado y muy buenas piezas, por allá por San Juan de los Lagos, por toda el área alta de Jalisco. Y ellos con sus piezas han hecho mucho aporte a algo nuevo, como variantes de las fichas de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Que pues, poco se sabía de que había variantes. Entonces ellos las encuentran y muchas se las quedan, otras las venden, pues porque a lo mejor nada más coleccionan X cosa, pero esas piezas que ellos encuentran con esas variantes que no se conocían, es un aporte, por ejemplo, a los libros que se han sacado por ejemplo, los libros de las fichas, que son los temas que más se busca, porque son los que más salen. Ya moneda es muy difícil que encuentres algo diferente en cuestiones de las monedas acuñadas en secas.
de las que sean, ¿no? Por los gobiernos o los estados. Lo que realmente ahorita tiene un tiempo que ha sido un boom, pues son las fichas. De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta más. Además tenemos saludos desde Monterrey, desde Zacatecas, desde el Estado de México, de Puebla, y de Puebla justamente una pregunta de parte de José Luis. ¿Cuál es el error más común al momento de detectar? Bueno, yo pienso que el primer error es no leer los manuales, no ver cómo funciona tu detector para poderle sacar el máximo. Ese es uno de los primeros errores. Es como comprar un carro y no saber manejar y entrarle. Es el peor error. De ahí, y vuelvo a lo mismo, uno de los errores también muy grandes es comprar aparatos muy caros, porque después te decepcionas y hay veces que hasta los tienes que malbaratar, como se dice, porque pues no te dio lo que querías. De acuerdo. Víctor Saucedo de Saltillo, del Club Numismático de Saltillo, muchas gracias al señor Oscar Olvera y un afectuoso saludo. Creo que ya en este momento, creo que son todos, siguen llegando desde Boston, felicidades por la plática, etcétera. Ya podrá ver en el chat, don Oscar, todas las más preguntas y saludos que hemos recibido. Entonces, por el momento dejamos esta sección. Muchas gracias nuevamente por participar con nosotros, por esta extraordinaria conferencia que ha sido muy ilustrativa y muy interesante para muchos de los que para los que desconocemos obviamente campo de la prospección y de todo lo que hoy día ha dado a la numismática, porque ciertamente hay muchas fichas y piezas que en los últimos años han salido y que no se tenían conocimiento de ellas. Muchas gracias. Y pasamos al punto 4, tribuna libre. Si alguien tiene algo que comentar o expresar, lo puede hacer en este momento a través del chat o mandando un mensaje o pidiéndonos y le abrimos el micrófono con todo gusto. Ángeles. Hola, buenas noches. Gracias, Luis. Bueno, yo solamente para informarles que tendremos nuestra asamblea el próximo 12 de abril. Ay, estoy poniendo manitas y las quiero quitar. Déjalo, solito se quita. Ah, sí, ya lo quité. Perdón. Les recuerdo que para el 12 de abril tendremos nuestra conferencia y el ponente será Jaime Acosta, pero antes que nada, felicitaciones al señor Oscar y muy interesante su plática, muy interesante. Bueno, y también les recuerdo que del 12 al 17 de abril tendremos una semana numismática dedicada a la notafilia. Así que estén muy al pendiente de toda nuestra programación, que va a ser como sustitución de nuestro congreso que se hace cada año en marzo. Entonces se corre un poco para abril para que podamos tener mayor participación de todos. Y seguiremos aquí por esta misma plataforma y pues seguimos ahora sí que contando con su presencia. Muchas gracias. Y gracias, Luis. Buenas noches. No, todavía no nos vamos, ¿verdad? No, voy a redondar un poquito. En principio, pues a don Oscar ya le haremos llegar su diploma por la participación, por favor. Gracias. Se lo haremos llegar a la brevedad y abundando un poquito en lo que mencionaba Ángeles, efectivamente estamos planeando y vamos ya avanzados con una semana dedicada a la notafilia, con grandes expositores y temas. Todo se abarcará y tendrá que estar relacionado de alguna manera con los billetes en México. Por ahí se va a hablar sobre un banco regional, sobre billetes de la Revolución, sobre billetes del Primer Imperio, sobre la producción de billetes. No les digo más hasta que sea, pues ya tengamos todo el programa
perfectamente terminado y diseñado para podérselos dar a conocer, como siempre, por las redes sociales de la Sociedad Numismática de México. Ahora sí, Ángeles, si no hay otra cosa y otro punto, te doy la palabra para que cierres, por favor, la asamblea. No antes, sí, agradecerle a cada uno de ustedes su presencia, como siempre, y colaboración con la Sociedad Numismática de México. Saben que siempre son bienvenidos. Ángeles. Bueno, pues les doy las gracias por su asistencia, buenas noches, y pues le damos las gracias también a Fernando, que siempre nos apoya atrás de todo esto, atrás de cabinas y demás, y bueno, pues nos veremos el 12 de abril por este mismo canal, o esta misma plataforma. Claro que sí, muchas gracias y gracias. Gracias. Gracias, Ángeles, y a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan muy buena noche.